Usted está viendo Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Gracias por estar aquí como todos los sábados a las 8:30 p.m. en su programa Confidencias. Confidencias es un programa que va enfocado más que todo a la parte de la psicoeducación para la familia, para los padres. El día de hoy pues, tenemos nuevamente, 25 de julio del 2015, tenemos nuevamente a la licenciada Karen Rivera, con la cual vamos a estar compartiendo y hablando de lo que es este tema, los aspectos o los daños cognitivos que produce la depresión. La depresión es tan frecuente en nuestro país, ¿verdad? Y a nivel mundial, ¿verdad? Es una de las principales enfermedades que produce discapacidad en el individuo y hay aspectos que no se toman en consideración tanto en los adultos como en los niños, pero para eso pues vamos a intercambiar información con la licenciada Karen Rivera, la cual es psicóloga, ¿verdad? Especialista en lenguaje, ¿verdad? Gracias por estar aquí, ya que ya días no viene, la hemos extrañado, fíjese. Yo también los he extrañado, ya de regreso a mi realidad, ¿verdad? Y todo, pero muy bonita la experiencia, al menos, ¿verdad? El estarse capacitando en temas relacionados con lo que es la salud mental y la intervención con los niños es algo muy... Es importante y más que todo cuando hablamos de esos aspectos neurobiológicos, ¿verdad? Neuroquímicos que se dan a nivel cerebral, que es importante que a veces hacemos las cosas por hacerlo, pero no sabemos qué es lo que pasa a nivel del cerebro, ¿verdad? Correcto. Entonces, hoy vamos a hablar, licenciada, acerca de daño cognitivo de la depresión, ¿verdad? Que es, yo sé que usted lo mira y lo miramos con el bajo rendimiento académico en los niños, ¿verdad? Pero para eso pues hay que definir qué es la depresión. Ok. Para todas las personas que nos están viendo, muy buenas noches. Es un gusto poder estar aquí nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes. Como bien acaba de decir mi compañero, el tema del cual vamos a abordar la noche de hoy es sobre el daño cognitivo que deja lo que es la depresión, ¿verdad? En sí. Y para eso, en algunos temas anteriores hemos hablado sobre lo que es la depresión, pero hoy en sí vamos a enfocarnos en ese daño cognitivo que deja este trastorno, que no solamente afecta a los adultos como muchas personas piensan. Generalmente afecta también a los niños, adolescentes, adultos, la parte geriátrica, o sea, los ancianos, ¿verdad? En todos los aspectos. Y para eso, qué más que aquí el psiquiatra igual nos hable un poquito sobre lo que son esos daños, ¿verdad? Igual en su momento pues daré mi intervención, hablar un poquito sobre la intervención que tenemos que dar con los niños, ¿verdad? Ya que este es mi fuerte, niños y adolescentes, entonces es ahí donde yo ya entro en materia y le digo, doctor, aquí hablo yo, ¿ok? Vamos a hablar acerca de... Fíjese que hoy no vamos a empezar a definir lo que es la depresión, o sea, la gente confunde mucho lo que es depresión con estoy triste, ¿verdad? Uno puede estar triste, pero es normal a veces. Esa es una emoción. Es una emoción, es algo normal. Para que ustedes vayan entendiendo, la depresión la vamos a enfocar en 3 puntos importantes. Uno, cuando hablamos del daño emocional que produce al individuo, por ejemplo, me siento triste, estoy llorando, siento que no valgo nada, la vida no tiene sentido, tengo ideas suicidas, ideas de que veo el futuro incierto. Entonces, estos son daños emocionales. También hablamos de daños físicos cuando estamos viendo que la persona presenta, por ejemplo, dolor de cabeza, se siente fatigado, hay disminución del deseo sexual, hay alteraciones a nivel del sueño, alteraciones a nivel del apetito, alteraciones precordiales que se pueden confundir con un problema cardíaco. Esas son alteraciones físicas y también las alteraciones cognitivas. Entonces, si nos fijamos, entonces emocionales, físicas y cognitivas. Las cognitivas, pues al enfocarlas en varios aspectos, lo vamos a enfocar en aspectos relacionados con la memoria, con la atención, con la función ejecutiva y con la parte de las alteraciones motoras.
para hablar de este tema, ¿por qué es importante hablar del daño de la función cognitiva? Porque los pacientes llegan a nuestra consulta más que todo porque se sienten tristes, llegan más que todo porque no tienen motivación para nada, llegan más que todo porque se sienten fatigados, pero en ningún momento el paciente llega a la consulta y dice, doctor, vengo porque se me olvida todo, a una consulta psiquiátrica, ¿verdad? Vengo porque he perdido la iniciativa para trabajar, entonces vengo porque estoy desconcentrado. Generalmente van a la consulta psiquiátrica por una alteración emocional, pero sin embargo hay estudios que nos dicen que de 10 pacientes, 9 pacientes tienen depresivos, 9 pacientes tienen alteraciones cognitivas y que estas alteraciones cognitivas pueden persistir aún cuando se le da un tratamiento enfocado a la depresión, aún de estas 10 personas, 4 va a persistir ese daño cognitivo, o sea que puede haber una remisión parcial, ¿verdad?, de síntomas, y lo que más prevalece es el daño cognitivo, que en muchas ocasiones puede pasar desapercibido, pero que interfiere en el funcionamiento diario de la persona. Entonces, por eso es importante determinarlo, porque de esto va a depender la funcionalidad del individuo a nivel, la parte familiar, la parte a nivel de la parte académica y también la parte laboral. Ahora, cuando hablamos de daño cognitivo, estamos hablando, ¿verdad?, que este daño cognitivo va a depender de muchos factores y va a depender, por ejemplo, de la edad en que empiezan los cuadros depresivos, del tiempo de tratamiento, de encontrar el medicamento adecuado. O sea, ¿por qué? Porque muchos pacientes lo que hacen es que se van a una consulta, les dan un medicamento, no es el medicamento apropiado, le dicen el tratamiento dura por lo menos 1 mes o 2 meses, no es el tiempo adecuado, y por lo tanto, lógicamente, van a tener un daño cognitivo que en última instancia hay estudios que nos dicen que cuando hay depresiones con daño cognitivo, estos pacientes tienden más probabilidades de tener demencia en el futuro, ¿verdad? Ok, es muy importante lo que acaba de decir, pero a mí me gustaría como que la gente que nos está escuchando ahorita pueda tener claro qué es cognitivo, qué es cognición, ¿verdad? Porque como nos pueden estar viendo personas de repente relacionadas con el área de salud mental y todo, que ese término es muy conocido para ellos, entonces a las personas que nos están viendo, cuando estamos hablando de cognición o la palabra que aquí el doctor ha repetido varias veces, cognitivo, estamos hablando de pensamiento, creencia, ¿verdad?, todo aquello que puede alterar, ¿verdad?, nuestra forma de pensar o actuar y todo eso. Entonces, para que todos estemos en el tema ahí. La cognición viene siendo, licenciada, como un proceso psíquico que me hace a mí mantenerme equilibrado en el ambiente, funcionar en el ambiente. Correcto, lo cual está ligado a través de lo que son las funciones ejecutivas, ¿verdad? Claro. Que vienen a decirme a mí si realmente mi inteligencia, mi lenguaje, mi planificación y mi atención están bien, pues, en toda esa área. De acuerdo a ello, pues yo puedo decir, esta persona tiene un daño a nivel cognitivo porque de repente la inteligencia anda por debajo de la edad mental del niño, sí. De repente el lenguaje anda afectado, en la persona empieza a tener un lenguaje desorganizado, empieza a decir cosas que no es, que no son, etcétera. Sí. Entonces, todas estas funciones ejecutivas que más adelante vamos a abordarlas de una forma rápida, pero un poco claras en cada una de ellas, son las que se ven alteradas al momento de cuando hay un daño a nivel cognitivo. Sí, claro. Es que lo que pasa es que aquí hay que hacer una diferenciación, licenciada, porque cuando hablamos de alteraciones cognitivas, pueden haber un montón de causas de alteraciones cognitivas. Y empezamos desde el retraso mental, ¿verdad? Que están alteradas completamente todas las funciones cognitivas, ¿verdad? Pero en este caso sí me interesaría ver el hecho de cómo la depresión puede llegar a producir este daño cognitivo, puede llegar a producir un daño tal que la gente se vuelva funcional y que este daño pueda ser prevenido, ¿verdad?, si se le da un manejo y un tratamiento oportuno. ¿Cuáles son las funciones, según su experiencia, doctor? ¿Cuáles son de esas funciones ejecutivas que más se ven perjudicadas y que producen directamente un daño a nivel cognitivo? Sabemos que cuando estamos hablando de niños estamos hablando de déficits cognitivos y cuando estamos hablando de adultos estamos hablando de deterioro cognitivo, porque ya un adulto pues ya no puede tener un déficit, en cambio un niño sí. Sí, pero es un adulto cuando hablamos mayor de 60 años. Claro, mayor. Pero los jóvenes, por ejemplo, porque usted ha dicho algo muy importante, licenciada, el deterioro cognitivo, pero eso es relacionado con la edad, pero a veces la depresión puede hacer que ese deterioro cognitivo sea
se dé antes de lo que se debe de dar. Entonces, sea precoz. Precoz. Entonces, sí, en jóvenes, como usted dice perfectamente, en adolescentes, o sea, en adultos, y de hecho hasta 45 años, sí hay una alteración cognitiva, pero no relacionada con un deterioro cognitivo, que ya estamos hablando ya de aspectos que son irreversibles, ¿verdad? Sí, porque hay muchas personas cuando llegan a la vejez o a la etapa adulta mayor en este caso, generalmente dice tiene un déficit. No, recordemos que nosotros vamos de forma ascendente, ¿verdad? Y luego venimos de pico, así como quien dice. ¿Y nosotros por dónde estamos? Bueno, yo no sé, yo todavía voy por la parte media, no sé. Dicen que de los 40 en adelante va de pico. Yo todavía no llego ahí. Yo no creo eso. Usted preguntó acerca de eso. ¿Cuáles son esas funciones, doctor, las que se ven más alteradas? Cuando miramos el DSM-5, usted se fija lo que hablan criterios diagnóstico de la depresión mayor. O sea, en el apartado número 8, que me hace que es el número 8, dice que tiene que haber olvidos y concentración, pero es que fíjese que, como usted decía, olvidos y alteraciones en la concentración, en última instancia ahí me abarca un montón de cosas, o sea, porque eso lleva a la alteración ejecutiva, ¿verdad? Entonces, sí menciona, aunque sea uno, pero sí menciona que puede haber alteraciones cognitivas. Entonces, hay 4 aspectos importantes que tenemos que determinar en la parte de las alteraciones cognitivas, y uno es la atención. El paciente le dice a uno, doctor, o hay ocasiones, fíjese que lo más interesante es que hay ocasiones que los síntomas emocionales casi no se ven, ¿verdad? Los síntomas físicos se ven, pero se atribuyen a que, por ejemplo, a una enfermedad médica no psiquiátrica, ¿verdad? No un problema psiquiátrico. Los síntomas cognitivos ni se preguntan ni la gente no los asocia con problemas psiquiátricos. O sea, hay gente, yo he tenido gente que me parece muy interesante, que dice, no, doctor, mire, yo fui donde un médico, fui donde el otro, y no me resolvían nada, me daban medicamentos, oxigenadores cerebrales, me daban esto, y al final se me ocurrió ir donde el psiquiatra, venir donde usted, y todo se me ha resuelto. O sea, la parte se ha resuelto porque hay alteraciones a nivel de la neurotransmisión. Entonces, cuando hablemos de esto, hablamos de lo que es la atención, que se caracteriza más que todo por alteraciones a nivel de lo que es la concentración, alteración de lo que es el olvidos, pero también miramos que en la atención se da una alteración en aquella atención que es controlada, no la automática, porque la automática ni siquiera nos ponemos atención cuando estamos haciendo determinada actividad, pero en la atención controlada sí. Por ejemplo, yo estoy hablando con usted y, por ejemplo, cuando dicen, es que fíjese que va hablando y en ese momento como que se le fue la idea. Ese es un problema de la atención. No sé qué pasa, doctor, pero como que me descarrilo, dicen. Sí, sabemos que existe... Pierdo, lo tengo en la punta de la lengua. Ya tiene una agnosia, ¿verdad? Una anomia, le llamamos a eso, que uno dice, lo tengo acá, pero no lo puedo expresar. Pero ¿verdad? en ese caso, como es un problema, puede ser transitorio, sí, ¿verdad? Debemos de saber, ¿verdad?, que para que pueda estar afectado, como usted bien dice, todo lo que son las funciones ejecutivas, mínimo para cualquier proceso tiene que existir un mínimo de atención. Y realmente la atención y la concentración son de los primeros, como el puente de lo que se ve alterado a nivel cognitivo, ¿verdad?, por un problema a nivel depresivo, en este caso. Sí. Después de ello, pues sabemos que cuando se están involucrados lo que son la inteligencia, por ejemplo, la concentración, la atención, la memoria, el lenguaje, pues ya ahí lo podemos empezar a dividir y decir, ok, tiene afectada lo que es a nivel de depresión, tiene afectado lo que es la inteligencia, tiene afectado lo que es la memoria. ¿Por qué? Porque las personas solo dicen, es que la persona está triste, está desmotivada, pero realmente no encuentra una explicación por qué no se le queda nada, por qué no se puede concentrar. Y si no se puede concentrar, entonces no puede tener memoria de trabajo. Y si no tiene memoria de trabajo, entonces no tiene lo que es memoria a largo plazo. Y la gente dice, no, fíjese que doctor, deme algo para la memoria, le dicen. Y tal vez tiene una base depresiva. O a mí me dicen, por ejemplo, caso, todo se le olvida. Doctor, todo se me olvida, ¿qué me puede dar para que me oxigene el cerebro? Respire, le digo yo. Respire, o sea, tiene que respirar. O sea, lo que usted dice, por ejemplo, la parte de la conciencia, lo primero que no tiene que estar alterado es la conciencia. Estar consciente de que yo estoy. Lo segundo, lo que usted dice, enfocar esa conciencia hacia un estímulo. Esa es la atención, ¿verdad? Entonces, pero fíjese que en relación a otras patologías, o sea, dentro de la atención hay aspectos específicos que se alteran. Dentro de la memoria hay aspectos específicos que se alteran. Por ejemplo, usted mencionaba la memoria de trabajo, o sea, sí es la que más se altera en eso. La memoria visoespacial es la que más se altera. La memoria a corto plazo es la que más se altera en relación a los cuadros de demencia.
Y cuando hablamos de función ejecutiva, pues ya miramos que el hecho de la toma de decisiones. O a veces no es necesario irnos tan largo, porque cuando vemos los tipos de atención, ¿verdad? Sabemos que existen varios tipos, como usted dice, en cada área. Ajá. La atención dividida, alterna, sostenida. Entonces, donde la gente puede estar haciendo algo, pero de repente no puede llevar una conversación, puede ir manejando, pero no puede ir hablando. Entonces hay que ver en qué área, de qué tipo de atención está afectada en esa persona. Sí, es que como eso es en relación a diversas patologías, ¿verdad? Porque alteraciones neurológicas también, pero en este caso enfoquémonos más a la parte de la depresión, o sea, cómo la depresión, porque alguien dice, pero ¿qué tiene que ver la atención? Lo que pasa es que hay aspectos neuroquímicos a nivel cerebral, ¿verdad?, que hacen que se enfoque. Por ejemplo, vaya, si hablamos de a nivel de lo que es la atención y miramos todos estos procesos ejecutivos, las alteraciones se dan a nivel de lo que es el cingulado anterior, que es a nivel del cerebro, ¿verdad?, y lo que es el dorso lateral de la área prefrontal. Entonces, en esas áreas, cuando hay depresión, hay una disminución de esos circuitos, por decirlo así, como que esta luz no esté funcionando bien, ¿verdad? Y entonces como que hayan apagones, entonces la gente en ese momento va a tener alteraciones, va a tener olvidos frecuentes. Y aparte de eso, que se relaciona también con disminución del flujo sanguíneo, se relaciona también con el hipocampo, que está relacionado con la memoria. Es por eso que la persona empieza a querer todo el tiempo estar acostado, no tener una vida activa, donde le parece mejor estar entre cuatro paredes oscuras, ¿verdad? Y no divertirse. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, usted habla de algo que la amígdala, por ejemplo, la amígdala, que es parte de este circuito, entonces hay una alteración a nivel de ese, entonces la amígdala es la emoción, ¿verdad? No me da emoción nada, ni quería venir acá, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí es importante tomar en cuenta y decirles a ustedes que esto se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Pensando en ello, ¿verdad? O sea, si mucha gente viene, ha visitado múltiples doctores, y no le hayan nada, por decirlo así, y la persona tiene varios síntomas somáticos, o tiene problemas que piensa que me voy a volver loca, o piensa que todo se me olvida, me dan oxigenadores, me dan neuromoduladores, si no funciona, pensemos en que probablemente esto pueda ser simplemente una manifestación de un cuadro depresivo. Sí, y explicar a las personas, como usted, lo decíamos al comienzo, que la depresión no solamente son esos aspectos físicos o emocionales que podemos ver así a simple vista, porque típico, pues ya sabemos que la depresión es desánimo, fatiga, cansancio, tristeza, como comúnmente se conoce, ¿verdad?, generalmente, pero que tras de ello, o sea, en un fondo hay un daño, los cuales hemos estado mencionando, que interrumpe lo que es la atención, la concentración, y si estas dos áreas importantes están afectadas, pues puede afectar otras áreas, como hemos venido diciendo, ¿verdad? Lo que es lenguaje, la planificación, que lo hemos estado repitiendo. O sea, entonces tener depresión, tanto para adultos, adolescentes o niños, puede llevarle a un problema a nivel cognitivo, entonces es ahí donde debemos de darle importancia o prestar atención a esto y no decir, no, una simple depresión, o que te estás haciendo no sé, el aburrido, te estás haciendo el triste, te estás haciendo... Hay alteraciones a nivel motora, de hecho, ¿verdad? La gente no le dan ganas ni de levantarse. Y fíjese que eso uno puede decir, eso también forma parte de la planificación. De la parte de la ejecución, ¿verdad? Correcto. La parte de la ejecución, la parte de la iniciativa, no hay voluntad para hacer eso. Yo lo he visto mucho en esos jóvenes que llegan, ¿verdad? Que tienen antecedentes de múltiples depresiones y que al final lo que pasa es que hay un mal rendimiento académico. ¿Por qué? Porque cuesta, o sea, posponen y al final no estudian. O sea, tengo que hacer determinada actividad, no la hago ahorita, la hago mañana y al final dejan todo a última hora. Esto forma parte de la función ejecutiva en la iniciación de las tareas. Correcto. Y es ahí cuando después, no sé si ya pronto nos vamos a ir al corte, pero es ahí donde después del corte vamos a hablar un poquito, a profundizar un poco, al menos en mi área, ¿verdad?, que es lo que veo en los niños y adolescentes, que muchas veces los padres piensan que el niño no puede estar afectado y de repente lo llevan a la consulta explicando que el niño tiene un rendimiento bajo a nivel académico, pero posiblemente ha habido una depresión. O tienen un trastorno de déficit atencional. Correcto. Que es completamente diferente a un trastorno cognitivo de la atención secundario a un cuadro depresivo. Correcto, entonces la gente lo ve así como lo típico, lo más conocido y todo, pero tras de ello hay muchos daños, que lo cual solucionando un área puede lo otro salir adelante, ¿verdad? Claro. Todo eso. Así que creo que nos vamos a ir a
pues Aún no nos han dicho nada, yo creo que podemos seguir. podemos seguir. Fíjese, licenciada, que mire, yo he encontrado una problemática, yo creo que usted y es digno de mencionarlo, yo creo que usted también la encuentra, y es el hecho de que la persona se siente, por ejemplo, triste, deprimida, depresiva, va depresiva. Entonces, lo que pasa es que a veces no busca la ayuda adecuada, porque, o sea, ir donde el psicólogo, porque si usted va donde el psicólogo si mira esos daños o si mira esas alteraciones y el psicólogo sabe que esto no es una depresión leve, ¿verdad?, que se puede manejar así, o sea, el psicólogo sabe que él lo manda donde el psiquiatra y se maneja en conjunto. Entonces, pero en muchas ocasiones estas personas no van donde el psiquiatra, o sea, estas personas ni van donde el psicólogo, estas personas van donde, por ejemplo, una medicina general, en el cual les dan un medicamento y este medicamento, por ejemplo, lo toman por un mes, por 2 meses, y el tratamiento no es así. O sea, esto hace de que empeore el cuadro, porque en determinada cantidad de tiempo esta persona va a mejorar momentáneamente, pero después va a venir peor y mayor es el riesgo y mayor es el daño a nivel de lo que son estas funciones ejecutivas, ¿verdad?, que va a tener, por un lado. Por otro lado, los medicamentos, o sea, hoy en día han aparecido una serie de medicamentos que actúan a nivel de todos estos neurotransmisores, no solo de uno, porque generalmente cuando hablamos de depresión hablamos de serotonina, pero en la depresión no solo está alterada la serotonina, en la depresión está alterada norepinefrina, dopamina, glutamato. Entonces ya hay medicamentos que lo que hacen es que modifican todo esto y actúan sobre receptores específicos que protegen contra alteraciones a nivel de la memoria y la atención. Entonces, ¿pero para esto qué? Para esto usted tiene que ir donde una persona especializada que le dé el tiempo adecuado, que tiene que darle tratamiento, ¿verdad?, y que le dé el medicamento apropiado. Yo fíjese que hablando un poquito de medicamento es importante mencionar, porque yo me encuentro mucho esa barrera a veces con los pacientes, ¿verdad? Pero yo tengo mi temática y yo les explico a los pacientes. Porque le ha funcionado. Porque me ha funcionado, claro, pero yo les explico a ellos que dependiendo del trastorno, ¿verdad?, hay situaciones en las cuales uno las puede atender sin medicamento, pero hay algunos trastornos, ¿verdad?, o daños a nivel cognitivo, en este caso que estamos hablando, donde necesariamente tiene que ir el medicamento, porque como le explicaba tras cámara, fuera de cámara, le explicaba sobre un caso que me llegó, ¿verdad?, donde si un paciente, por ejemplo, psicótico, de repente yo no puedo darle una atención psicológica, o sea, una consulta si el paciente está psicotizado, o sea, inmediatamente tengo que remitirlo al psiquiatra, pero hay unos pacientes, hago mención esto porque hay unos pacientes que se rehúsan a tomar lo que es el medicamento, porque tienen todavía esos pensamientos donde el medicamento les va a perjudicar y les va a dañar y todo eso. Claro. Y es importante que sociabilicemos eso y digamos, ¿verdad?, que no es que solo llegas y te tomas el medicamento, no, se hace una valoración, ¿verdad?, y luego una revaloración por el médico psiquiatra donde él determina si realmente se va a usar el medicamento, si es necesario en ese momento poder usar el medicamento, o sencillamente se puede usar con terapia, ¿verdad? Porque yo soy de las que pienso que hay algunos trastornos, por ejemplo la depresión leve, muchas veces no es necesario usar medicamento, no vamos a llegar a este caso para ello, pero hay otros trastornos donde sí es necesario, ¿verdad?, que necesitamos la ayuda del medicamento para poder, porque ya es algo bioquímico, ¿verdad?, ya es algo en que ni la super psicóloga y todo esto va a poder sacar a este paciente de una psicosis, ¿verdad? O de una idea suicida. De una idea suicida, porque si no después pues quedo yo... Y fíjese que la idea suicida viene siendo parte de alteraciones a nivel de la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque al final pierden el juicio, ¿va? Se pierde esa capacidad de comprensión, entonces, claro, la función ejecutiva definitivamente va a estar alterada, ¿verdad? Correcto, entonces es por eso importante hablarlo, porque siempre hay personas que dicen, no, yo no quiero eso, y se rehúsan a ir donde el médico. Muchas veces, no sé si le ha pasado que cuando llegan ahí usted les pregunta, ¿y por qué no había venido antes? Muchas veces se quedan callados o le dicen, ¿verdad?, que era porque no pensaban que lo iban a drogar, etcétera. Lo que pasa es que después el paciente mismo dice, doctor, yo ya 10 hubiese venido, dice. Y hasta en ese entonces ha perdido mucho tiempo. O sea, ¿por qué? Vaya, ¿por qué es importante? Porque mire, señora o señor que nos está viendo, si usted tiene un cuadro depresivo, o sea, por primera vez, yo les explico así a mis pacientes, no sé usted cómo les explica, pero yo se los explico así. Imagínense ustedes que un cuadro depresivo, por primer episodio es la función cognitiva. Hablemos de la función cognitiva. Es como que su casa se haya caído. Una casa de bloques, ¿verdad?, se cayó.
El psiquiatra lo que hace es tratar de reconstruir esa casa con los mismos ladrillos, ¿verdad? Utilizar la misma arena, todo lo demás, pero saberla utilizar y volver a estructurar eso. Lógicamente no va a quedar como quedaba antes, ¿verdad? Entonces, pero si viene y usted sale sin ayuda psiquiátrica y sin fármacos, le van a hacer un solo desastre en ese cerebro. Ahora, si viene usted y se vuelve a caer esa casa, o sea, un segundo episodio, ¿verdad? Se hace lo mismo, no va a quedar lo mismo como la primera vez. Entonces, evitemos, si venimos y tenemos un primer episodio, ¿verdad? Evitemos que esa casa se caiga de nuevo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Apegándonos al fármaco, buscando las personas idóneas para que nos den el manejo adecuado, ¿verdad? Y dejándose de estigmatizar la parte psicológica y la parte psiquiátrica como que no fue esa enfermedad. Correcto. Yo creo que hoy sí nos vamos a ir a un corte comercial. Después del corte pues vamos a tratar un poquito sobre cuáles han sido las experiencias a nivel ya en la parte adulta y todo, pacientes que ha tenido usted, doctor, y yo hablar un poquito sobre cómo poder contrarrestar esos daños, ¿verdad? Y qué poder hacer, la intervención adecuada directamente ya en niños y adolescentes. Y vamos a recibir llamadas, bro. Y las llamadas que las personas tienen algún tipo de llamada, alguna pregunta, pues estamos aquí para poder ayudarle en lo poco que podamos.